Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Recuperación del turismo después de la pandemia. Directivos de Indra en España ven con expectativa el futuro del hidrógeno para Aruba. Atentado en colegio de los Estados Unidos acaba con la vida de 6 personas. Los inmigrantes también pagan impuestos en Miami. Un perrito de la calle lo adoptan y su reacción enternece en las redes sociales. Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes que hasta ahora se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente miércoles. Comenzamos como siempre con noticias locales y hablando de lo que fue el COVID-19, que recientemente cumplimos 3 años. Una pandemia que nos afectó, pero que Aruba supo salir de una forma resiliente. Si comparamos las cifras de la parte turística, que también se vio muy afectada, hemos crecido y nos hemos expandido mucho más si se compara con el año 2019. Pero para hablar un poco más de esto, tuvimos la oportunidad de entrevistar a la CEO de la Oficina de Turismo, la señora Ronela Cruz. En verdad conmemoramos 3 años ya desde el inicio de COVID, que impactó seguramente a Aruba, pero al mundo completo. Y bueno, después de 3 años puedo decir sí que estamos muy satisfechos con la recuperación del turismo para Aruba. Eso se efectuó de una manera bastante rápida, pues con todos los beneficios que nos da como Aruba, seguramente es muy importante. No solamente vimos una recuperación casi completa de volumen de visitantes que vienen con avión el año pasado para Aruba, pero también vimos un incremento de lo que gasta el turista comparado con el año 2019, pues antes de COVID. Y eso ahora vemos también una continuación de ese aspecto. Pues cuando hablamos de turismo, el volumen es muy importante, sí, pero más importante es lo que significa el turismo para la economía y lo que básicamente podemos lograr como ingreso económico para la isla. Y eso tiene mucho que ver con lo que gasta el visitante. Pues es una balanza que constantemente tenemos presente. Volumen nos da ciertas entradas para País Aruba, pero lo más importante es asegurarnos de que ese turista que atraemos sea del perfil que significa más para la economía de Aruba. Pues eso hemos visto después de COVID y vemos también una continuación de ese fenómeno del que el turista está gastando más. Claro, los hoteles benefician, pero otros también. Y claro, tomamos en cuenta también, sí, que el costo de una vacación para Aruba también ha incrementado, pues eso también impacta ese gasto, pero si uno pone eso a un lado, seguramente sabemos que el turista está gastando más, básicamente. Pues muy beneficioso esos 2 aspectos para la recuperación y para lo que se trata el tema de turismo crucero. Ahí vimos una recuperación del 73% el año pasado comparado con 2019 y para este año estamos esperando una recuperación completa también del turismo crucero. Cambiando de tema, como sabemos, el ministro Glenn Cruz se encuentra en España atendiendo una serie de reuniones importantes. Entre ellas, se reunió con el director de la parte de energía y de utilidad de la compañía Indra, en donde ven con positivismo la entrada del hidrógeno a nuestra isla. Bueno, yo creo que ha sido una visita muy interesante. Para nosotros, bueno, los retos que tiene Aruba por delante son importantes. Tanto en el ámbito de la energía como en el ámbito de la modernización de las empresas públicas, de la administración pública. Y bueno, creo que como Indra, como Minsait, podemos ayudar. Estamos encantados de haber tenido esta conversación y muy interesados en ayudar, ¿no?, a futuro en esta modernización, esta digitalización, que es clave para el futuro de la isla. Bueno, pues hoy desde el área de soluciones de administraciones públicas de Minsait hemos tenido el placer de charlar con autoridades del gobierno de Aruba sobre un nuevo modelo de relación con la ciudadanía. Les hemos enseñado nuestra visión sobre lo que llamamos el Citizen Engagement, que es una nueva forma de atender al ciudadano,
de conocerlo, de ser proactivo, de ofrecerle servicios adecuados a su realidad y, en definitiva, de conseguir articular una nueva manera de atender al ciudadano. Creemos además que a Aruba, al gobierno de Aruba, como institución que tiene una fuente de ingresos importante en el ámbito del turismo y con un flujo importante de entradas y salidas de la isla, pues este modelo cambiaría radicalmente la percepción que tiene la población del gobierno de Aruba, y en ese camino pues estamos totalmente dispuestos a acompañar a las instituciones de Aruba. Recientemente el aeropuerto de Aruba Reina Beatrix le dio la bienvenida al primer vuelo inaugural de la compañía British Airways desde Londres, en donde desde ahora van a operar 2 veces por semana. Después de cerca de 10 años de negociaciones y preparativos, el aeropuerto de Aruba le dio la bienvenida recientemente al primer vuelo de British Airways, que desde ahora en adelante vuela para y desde Aruba 2 veces por semana, los jueves y los domingos. Con este logro, el aeropuerto de Aruba se sigue desarrollando en el continente europeo, el Caribe y sin olvidar que sigue diversificando los mercados que están sirviendo ahora desde nuestra isla. British Airways estará volando para Aruba durante todo el año, los jueves y los domingos con una escala en Antigua. El vuelo será operado por un Boeing 777-200ER equipado con 336 asientos, brindando 32 asientos Club, 52 asientos World Traveler Plus, que es clase turista superior, y 252 asientos en la sección económica, saliendo del aeropuerto Londres Gatwick. Los detalles del vuelo es que salen, por ejemplo, de Londres, aterrizan en Antigua y de ahí llegan a nuestra isla y viceversa. En estos momentos el mercado de Europa cuenta con el servicio de KLM y TUI Fly desde Holanda, ambos operando desde Ámsterdam, y también TUI Airways con servicio de temporada durante el verano solamente desde Londres Gatwick. El director ejecutivo del aeropuerto de Aruba indicó que este es otro logro para la industria turística de nuestra isla, con un servicio permanente entre el aeropuerto de Londres Gatwick y Aruba. La introducción de este servicio directo es un objetivo por el que estaban trabajando y es maravilloso ver cómo el esfuerzo para desarrollar este servicio da su resultado. En un sector muy competitivo es esencial tener un servicio directo durante todo el año y con conexiones fáciles desde grandes mercados. Este es un trabajo en equipo y estoy convencido según lo que indicó. Empezamos nuestra ronda internacional con un lamentable hecho que ocurrió en un colegio en Nashville, en los Estados Unidos, en donde la atacante, quien al parecer había comprado 7 armas de fogueo, acabó con la vida de 6 personas, 3 menores de edad y 3 acudientes que se encontraban también allí en este establecimiento estudiantil. Los 3, entre ellos docentes y también directivas. Metro Police! Estas imágenes difundidas por la Policía Metropolitana del Condado Davidson en Nashville, Tennessee, muestran el momento en que las autoridades irrumpieron en la pequeña escuela privada The Covenant School tras recibir la alerta de un tirador activo en este colegio bautista. Imágenes captadas por las cámaras corporales de seguridad de los agentes Rex Engelbert y Michael Collazo. 14 minutos más tarde, los policías abatieron a tiros a la autora de la matanza de 3 niños y 3 adultos en el segundo nivel de la escuela, como puede apreciarse en estas imágenes. Este vídeo muestra cómo la autora de esta matanza escolar logró acceso al interior de la escuela al accionar una de las armas de fuego. La policía identificó a la autora como Audrey Elizabeth Hale, de 28 años, una mujer trans que, según informaron las autoridades, tenía resentimientos por vivencias mientras estudió en este colegio. A pocas cuadras de esta escuela privada estudia el hijo mayor de Katiria Arbelo, una madre puertorriqueña que vivió muy de cerca los angustiosos momentos de este nuevo ataque escolar en la ciudad, donde decidió mudarse en busca de un mejor porvenir para ella y para sus hijos. No te puedo describir cómo me siento, son muchas emociones, de tristeza, de
angustia, porque tú piensas que envías a tus hijos a un lugar seguro, que mientras tú estás trabajando, ellos están seguros en la escuela, y la realidad es que ni en las escuelas están seguros. Cambiando de tema, se siguen conociendo detalles y también imágenes de lo que ocurrió recientemente en el centro de detención de migrantes allí en México, que acabó con la vida de cerca de 39 inmigrantes. Se conocieron imágenes de lo que ocurrió después de este incidente. Estos 32 segundos de video son parte de las evidencias que analiza la Fiscalía General de la República en las investigaciones de la tragedia que acabó con la vida de 38 migrantes. Del lado izquierdo se ven las primeras llamas, un guardia se levanta, aparece otro oficial, se cruzan, el de camisa blanca regresa y ambos desaparecen de ahí. Adentro de la celda, el fuego parece extenderse. Una colchoneta roja, que en principio parecían alejar de las llamas, es tomada por uno de los migrantes y lanzada al fuego. La humareda no permite ver más. Este martes hubo protestas de decenas de mujeres y hombres. Reclamaron justicia afuera de la estación Lerdo de Migración, la misma donde ocurrió el incendio la noche del lunes. Ahí mismo llegó Abel en busca de su hermano. Ayer llegamos como a las 3 o 4 de la tarde con mi hermano, me lo quitan, él me da las cosas personales. Vengo hoy en la mañana a Migración a pedir, por favor, que me regalen una respuesta, que dónde está mi hermano, que lo quiero ver, y nadie me da respuesta. El hermano de Abel y 67 migrantes más fueron arrestados el mediodía del lunes. Eran los que estaban dentro de las instalaciones del INAMI. Y según las primeras versiones, al enterarse que serían trasladados al sureste de México, se amotinaron y prendieron fuego a colchones y colchonetas dentro de sus celdas. Nos vamos ahora a Paraguay, en donde tristemente una mujer de más de 40 años perdió la vida al momento en que con su motocicleta se estrella en contra de un vehículo por la alta velocidad que tenía este conductor, pero también porque se encontraba en estado de ebriedad. Advertimos que las imágenes son fuertes. La señora Hermelinda Fernández, de 41 años, estaba a punto de llegar a su puesto laboral, donde se desempeñaba como limpiadora, cuando al alcanzar la avenida Perú, fue atropellada por un automóvil que circulaba en sentido contrario a gran velocidad. A causa del terrible impacto, la mujer cayó al suelo, falleciendo de forma inmediata, mientras que el conductor fue llevado hasta la comisaría tercera, donde fue sometido a la prueba de alcotest, arrojando resultado positivo. Horas después, la fiscal del caso decidió dejar en libertad al hombre de 26 años para que él mismo se acerque a la familia de la víctima y pueda hacerse cargo de todos los gastos. Pasamos a la situación que se sigue registrando en Necoclí, en Antioquia, con la llegada de más migrantes y que utilizan esta ruta para poder pasar hasta Panamá. Se dice que son cerca de 1.200 inmigrantes que están utilizando esta ruta para poder entrar a la selva del Darién. En Necoclí, desde este muelle, sigue siendo el paso por donde salen a diariamente migrantes, especialmente chinos, venezolanos y ecuatorianos, quienes siguen buscando el sueño americano. Entre las dos empresas que habemos en el municipio de Necoclí, estamos presos para sacar 2.000 migrantes diarios, pero lo que nos afecta es la restricción marítima, porque nos dan, dependiendo de la situación del mar, como están las condiciones, nos restringen. Entonces, hoy, por ejemplo, es hasta las 11 de la mañana. El ser migrante es lo más terrible. Uno días come, no come, camina, los pies abollados, como se dice, y bueno, el sueño americano posiblemente. Decidimos ir por el sueño americano, a ver qué calidad de vida podemos obtener de aquí en adelante y bueno, en nombre de Dios, que todo salga bien, con mi esposa y los 2 niños. Desde el municipio de Necoclí salen diariamente aproximadamente 1.200 migrantes hacia Candí y Capurganá para enrutarse al tapón del Darién buscando el sueño americano. Y nos quedamos en Colombia, específicamente en Medellín, con una lamentable historia de un menor de edad que tristemente falleció cuando estaba en un parque columpiándose y allí esta estructura se venció. El papá del menor hace un llamado a las autoridades allí en Medellín para que puedan arreglar este tipo de situación y que no se vuelva a registrar con otro menor.
Como lo hubiera hecho cualquier niño, Juan Manuel se columpiaba en una de las atracciones del parque público sin advertir su mal estado. El elemento terminó siendo una trampa mortal y acabando con su vida. Mi niño estaba columpiándose y la estructura se derrumbó. La estructura del barandal de la parte de arriba le cae en la cabeza, le ocasiona un fuerte golpe, en el cual le declaran a mi niño el día de ayer muerte cerebral. El niño en este momento ya está descansando. Ocurrió en el barrio Belalcázar, occidente de Medellín. La familia del pequeño de 12 años responsabiliza a la administración municipal por lo sucedido. A que le pongan mucho cuidado a todas esas estructuras, a todos estos parques donde van a ir muchos niños. Hoy puede ser mi niño, mañana puede ser otros más. ¿Quién responsabilizó? Al municipio, a la alcaldía. Tras el accidente, las atracciones del sitio fueron pintadas. Habitantes del barrio advirtieron que solo hasta que ocurrió el hecho, sus reclamos de hacerle mantenimiento al parque fueron escuchados. Nunca le han hecho mantenimiento a esto acá. Aquí en Colombia, qué pesar decirlo, que pasen las cosas y ahí sí acuden a hacerlo. Vea, ayer apenas vinieron a pintar el parque. Pero el presidente de la Junta de Acción Comunal confirmó que este llamado urgente de arreglar las instalaciones del parque se había hecho desde el año pasado. Cambiando de tema, se estima que los inmigrantes en los Estados Unidos han cooperado con cerca de 30.000 millones en el año 2021 y según lo que han indicado analistas políticos, esto podría cooperar también para que puedan arreglar su estatus legal. Es decir, que ellos están contribuyendo con los impuestos, pero que también el sistema podría ayudarles para su parte legal. José Pernanete de La Voz de América con toda la información. El pago de impuestos es una obligación para todos los estadounidenses y para aquellas personas que residan en el país, tengan o no un estatus migratorio legal. Para hacer los recaudos, la herramienta que utiliza el Servicio de Rentas Internas, IRS, por sus siglas en inglés, es el número de identificación individual. Todas las personas que tienen un número de identificación tributaria, si bien es cierto que no les sirve para trabajar, están obligados a declarar impuestos todos los años, como todas las personas que vivimos con documentos dentro de los Estados Unidos. Según activistas pro inmigrantes, pagar los impuestos es además recomendable para quienes aún no cuentan con un estatus migratorio. A pesar de que el pago no garantiza el otorgamiento del estatus legal, por lo menos demuestra que los migrantes que siguieron el proceso honraron su deber tributario. Sí tienen derecho a cualquier beneficio de seguro social, de retiro o Medicare al momento en que ellos se hacen legal y obtienen un seguro social. Cifras del IRS confirman que más de 30.000 millones de dólares fueron pagados por inmigrantes en 2021 y al menos 50% utilizó el número de identificación individual. Pero si ellos quieren escalar ese proceso y algún día llegar a ser residentes y ojalá ciudadanos, hay que pagar los impuestos. Entonces, obviamente, nosotros recomendamos eso. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Trastorno premenstrual, estas son las causas y los efectos a las mujeres. Seitar lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Seitar, chill vacilar, manipul TikTok. Una cubota conexão non-stop, hoje data me no stop. Mais data com Seitar, mais como por imaginar. E wegi data da domina, busca tipo para conectar. Mais data, com hybrid, mais data, com postpaid, mais data, com prepaid. Mais hobby, hoje data na Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Binhunga e vira membro na Win Creek Casinos. Abo como um jogador está beneficiado de tour e oferta no que o casino tem de oferecer. Com cada ponto que vou acumular, te recebo mais cerca de tremenda experiência de nos prêmios na estadia de hotel e muito mais. Sem olvidar de nos Casino Burst app. Download essa aqui e junga online grátis e ganha prêmio para junga de nos casino maneira free play. Passa a visitar-nos ao mês para votar haya por momento ganador.
guarda, il pes controlla llega. Aha, e professional non di verdade llega, la gama in baiwak. Llega, ma bispo ite mata nan. Bom dia, meu. E mata não, aí tem problema. Ya, mãe, está claro. Bahati monte bom? Seguro, seguro. Bom dia. Bom dia. Mãe, vou que trabalho acaba, vou botar cana chega. Limpa mi pinche cabeza. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Ustedes saben lo que se conoce como el trastorno premenstrual que afecta a las mujeres y que podría causarles depresión, mal humor y muchos más síntomas. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Aunque puede parecerse el trastorno disfórico premenstrual al síndrome premenstrual o SPM, en el caso del trastorno, los síntomas son más graves y debilitantes, lo que la mayoría de las veces no permite a la mujer realizar sus labores diarias y se sume en una gran depresión días antes de su periodo menstrual. Dolor en las articulaciones acompañado por una irritabilidad, posiblemente ansiedad, ataques de pánico y puede tener síntomas de tristeza bien similares a lo que es la depresión mayor severa, incluyendo desde tristeza durante la mayoría del día, unos cambios en el ánimo afectivos durante el día, cambios en el patrón de dormir, cambios en el patrón de comer, pierde interés en las actividades del día y podemos ver que también le puede afectar en todo lo que hace durante ese día, porque son unos síntomas más severos. Aunque no se conoce una causa específica, se piensa que los cambios hormonales durante el ciclo menstrual intervienen en producir los síntomas. Esto puede afectar desde los inicios de la menstruación. Afecta de 3 a 5% de las mujeres y se puede ver desde la adolescencia ya en toda la edad reproductiva de una persona. Los síntomas pueden comenzar desde 5 a 11 días antes del ciclo menstrual y puede inhabilitar a las que lo padecen. Estos síntomas pueden ser tan severos que incapaciten a alguien y no le permitan seguir laborando en sus funciones diarias. O sea, los síntomas depresivos pueden llegar a tal nivel que la persona no se quiera levantar de la cama, que no pueda relacionarse con otras personas. En algunos casos pueden tener hasta alucinaciones y síntomas de psicosis en donde la persona siente que se sale de la realidad. Así que esto no se debe tomar a la ligera y toda persona que esté teniendo estos síntomas, la prevención y el tratamiento temprano son el mejor recurso que puede tener esa persona. Y llega nuestra sección de las mascotas de Alejandra y en esta oportunidad les muestro esta enternecedora imagen de un perrito que se encontraba en condición de calle y fue rescatado y fue adoptado por un hogar. Pues la reacción del perrito al momento en que le dan la bienvenida a su hogar enternece las redes. Una escena conmovedora. Un video que se viralizó en TikTok muestra la reacción de un perrito callejero al ingresar a casa de su nueva familia. Y es que es la primera vez que el perro tiene la oportunidad de entrar a un hogar en donde lo reciben con las puertas abiertas. Sin embargo, la reacción que él tiene en esos momentos llamó la atención de muchos usuarios. No todos los perritos corren con la misma suerte de Buddy. En el clip se observa que está parado en la puerta de su nuevo hogar y al escuchar la voz de una mujer que le dice que ingresen, solo mueve la colita pero no se atreve a pasar. Al instante aparece otra mujer que se le acerca para darle confianza, pero el perrito solo le da la patita y mueve su cabecita en una forma tierna. El video hasta el momento tiene más de 10 millones de visualizaciones, llegando a los 100.000 comentarios. El corto material audiovisual provocó una conmovedora reacción de miles de usuarios. Y continuamos con la sección de las más virales y en esta oportunidad un menor de edad que tatuó a su papá. El papá quiso cumplirle el sueño al menor y era tatuarlo y esto decidió subirlo a las redes sociales.
Muchas veces las redes nos muestran videos emocionantes, como es el caso de un pequeño niño de 7 años que realizó su primer tatuaje y nada menos que su papá. Muy contento, el menor no dudó en tomar la máquina y dibujar con mucha felicidad sobre la pierna de su papá. Todo el proceso fue grabado por la mamá y allí se hizo viral. En el clip se ve al menor que primero limpia la zona que iba a ser tatuada, en este caso el pie izquierdo. Luego, con mucho cuidado, pega el diseño del tatuaje y después de unos minutos lo saca para iniciar el trazado con la máquina. El pequeño en todo momento se muestra emocionado y poco a poco va dibujando las formas mientras su padre le da algunas indicaciones. Finalmente, el tatuaje de él, quien es uno de los protagonistas, ha hecho un buen trabajo. Con tanta paciencia y amor, ha podido ayudar a su hijo a tener una experiencia inolvidable. Hasta el momento, este video tiene cerca de 100.000 reproducciones y es sorprendente cómo un material audiovisual puede llegar a tal alcance, pues se puede ver a este pequeño de 7 años utilizando herramientas para poder allí tatuar a su papá. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de la nueva campaña de compra con un lavado perfecto. P&G Procter & Gamble presenta Perfect Wash o el lavado perfecto, utilizando los productos favoritos como Tide, Gain, Bounty, Ariel, Drift, Bounce. Podrán participar para ganar 1.500 florines en efectivo, shopping spree y una lavadora secadora de LG último modelo. Estas marcas superiores dejan tu ropa limpia y con un aroma delicioso. Compra 2 productos de las marcas participantes y deposita tu recibo en las cajas promocionales de tu supermercado favorito o envía la foto del recibo al WhatsApp al 594-5860. Sea utilizando estas marcas de Procter & Gamble, van a poder ganar este lavado perfecto. Visiten la página de Facebook de compra para más información. Campaña válida hasta el 31 de mayo. Y seguimos con más de las más virales y en esta oportunidad unas mujeres que estaban haciendo un recorrido por un lugar turístico en el Perú cuando encontraron allí una zancha bastante grande que no podían cruzar, pues simplemente el guía turística decidió a su espalda dejarlo como puente para que las mujeres pasaran. Un grupo de mujeres que había caminado durante varios minutos para llegar a las cascadas de Sarhua, en la región de Ayacucho, en Perú, se encontraron con una quebrada tan ancha que no podían cruzarla fácilmente. Por ello, el guía que los acompañó no dudó en colocarse como puente para que las mujeres pisaran su espalda y de esta forma consiguieran atravesarla y arribar el lugar que se hallaba a pocos metros. Los visitantes no dudaron en aplaudir el noble gesto del hombre que pudo evitar que las mujeres caigan al agua. Este video fue compartido en la plataforma de TikTok en la que se hizo viral y los comentarios fueron muy positivos. Y si de imágenes se trata, ¿qué tal esta mujer que intentó enfriar sus cervezas en el mar y allí decidió colocarlas dentro de la arena sin pensar que una ola dañaría su intención? En TikTok se hizo viral un video en el que unas mujeres quisieron aprovechar el mar para poder mantener frescas y frías sus cervezas. Ellas enterraron las bebidas en la orilla, sin embargo eso no terminó bien. Recordemos que es costumbre colocar en la arena de la playa, o lo hacen muchas personas, productos para poderlos mantener fríos, para que allí no se calienten por el sol. En un clip en TikTok se puede ver cómo esta mujer está grabando mientras coloca 4 latas de cerveza a la orilla de la playa. Además, su compañera hace lo mismo con una botella de gaseosa. Sin embargo, ambas mujeres no esperaban la situación que se descontrolara. Cuando el agua llegó al lugar, se llevó todos los productos. Los usuarios de TikTok se hicieron presentes en las redes y no dudaron en bromear sobre el viral momento que les tocó vivir a estas mujeres. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo queremos agradecerles como siempre por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos encuentran en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con nuestra buena programación en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima oportunidad.